Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí estamos una vez más listos, prestos para compartir con ustedes una edición más del programa. Inyección de Esperanza, año 2025, edición número 1044 que va de la temporada. Saludos cordiales a todos ustedes. Un fuerte abrazo rompeespaldas, hasta donde llega nuestra programación, hasta donde nos sintonizan, allí a través de la radio Watts Bíblica, Inyección de Esperanza, sintonizándonos en todas las naciones. Nos escuchan también hasta Estados Unidos, España. ¿Sí? Gracias a todos nuestros oyentes de Inyección de Esperanza de esas naciones. Así también a todos los que nos sintonizan aquí en Centroamérica, América del Sur. ¿Sí? Imagínense, de América del Sur a España ya es Europa. Y también tenemos a personas que nos escuchan allá en Kentucky, Estados Unidos, ¿verdad? Norte de América. Entonces, de América de punta a punta estamos. América del Sur hasta América del Norte y Europa. Ni qué decir América Central. Ahí están los hermanos que nos escuchan en Cuba, en Santo Domingo, Colombia, Venezuela. Saludos cordiales a todos. Impresionante. Bastante audiencia increíble, impresionante, ¿sí? Bueno. Saludos cordiales a los que nos sintonizan también a través de Radio Bendición Lampa de Chile. A los oyentes también del programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión, ahí en Resistencia, Chaco, República Argentina, a través de la emisora Eclipse FM y Atlantis FM también, ¿eh? Bueno, tremendo. ¿Cómo están mis queridos oyentes? En Facebook me encuentran con Emilio Vázquez, en YouTube también con Emilio Vázquez. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. En YouTube está la página de Inyección de Esperanza. En TikTok me encuentran con Emilio Vázquez. Bueno, gente, que tenemos preguntas, algunas cosas que no quedó en claro ahí. Escudriñar la escritura, ¿se acuerdan? Siempre pensamos que el Mesías, al hablar, ya los discípulos estaban escribiendo. Así nos presentan en algunas películas, dice aquí. No, bueno, tú lo dices. Película es película, o sea. Pero no, qué pena que no es así, ¿verdad? Yo digo, si fuese así la cosa, hubiéramos tenido alguna escritura, la Biblia sería, habríamos tenido más acciones, hubiéramos tenido más Biblia, más escrito, ¿sí? Porque imagínense todo lo que el Mesías estaba haciendo y diciendo y alguien esté escribiendo. Yo creo que tendríamos más de 4 evangelios, si fuese así la cosa. Bueno, hay mucho escrito perdido, sí, en eso tenés razón, Laura. Ahora el problema, ¿sabe cuál es el problema, mi hermana Laura? Tenés razón, hay muchos escritos perdidos que no se rescataron, escritos nazarenos, dice, o sea, acerca del Mesías. El problema, mi hermana Laura, es cómo vas a saber si realmente hoy día alguno te sale y te dice, mira, este es un escrito acerca del Mesías. ¿Cómo vas a saber? ¿Con qué seguridad vas a saber si no te lo dicen los académicos, los estudiosos, las universidades, que le hace toda la inspección a los escritos? O sea, no podemos hoy así a cualquiera creerle nomás cuando nos dice que se encontró, que esto también es del Mesías, que esta escritura pertenece al tiempo del Mesías. Es muy, ¿cómo digo? Muy peligroso creer nomás todas esas cosas hoy día. Por eso que estamos teniendo este problema. Lastimosamente se siguió escribiendo muchas cosas, pero quedaron ocultas, lo guardaron, lo destruyeron a propósito. ¿Ustedes piensan que la Sagrada Escritura no tuvo lucha, mis hermanos? La primera lucha que ocurrió no era solamente contra los creyentes en el Mesías, era también contra la escritura que hablaba del Mesías.
Fue perseguido por los mismos judíos, quemado por los mismos judíos y luego por otras religiones que querían implantar su propia religión, haciendo quemas de archivos. Roma también quemó muchísimos escritos nazarenos. Y gracias al Padre que hoy tenemos esto. Y que se descubrió por lo menos la Septuaginta griega del año 350, con el cual estamos vapuleando a muchos que andaban predicando falsa doctrina. Que para muchos ese es una piedra en el zapato, para muchos que estaban defendiendo sus Biblias que estaban adulteradas. Qué misericordia que tiene el Padre, qué rajén que tiene el Padre, que permitió que se haya encontrado ese escrito en griego, para por lo menos saber que en alguna parte nos jodieron y escribieron adulteraciones en la Biblia que tenemos, gracias a ese griego. Porque la escritura sufrió muchísimo, quema de archivos. Inclusive hay, ¿cómo les voy a decir así? En palabras, se dice, se cree, se murmura que en el archivo del Vaticano hay escritos más verdaderos de lo que nosotros tenemos, en especial el Evangelio de Mateo en hebreo, del cual menciona los propios padres de la Iglesia Católica ahí por el año 300, 350. Probablemente en el archivo del Vaticano, que está prohibido entrar ahí, ¿verdad? Probablemente en uno de esos archivos está la Biblia más primitiva a través de lo que es el Códice Sinaítico. Así que el día que se abra el Vaticano se va a descubrir muchas cosas. El día que se entre en ese archivo. Archivo secreto del Vaticano. Hasta ahora hay muchas informaciones que ya están surgiendo. Que están saliendo a la luz. Porque hubo no me acuerdo en qué año, una ley internacional de que se tiene que liberar informaciones. Porque lo que no lo hacían tenía una pena internacional, creo, de que no recuerdo si era algunas multas o que podía inclusive ser detenido, ¿verdad? Entonces se liberó mucho la FBI, la CIA, el Vaticano, pero te tiran así cosas ocultas que no son de gran trascendencia. Pero yo digo que nunca te van a tirar todo de una, las verdades que ellos están ocultando, en especial el archivo del Vaticano. Pero ahí vamos, trabajamos con lo que tenemos, con lo que se va descubriendo. Los arqueólogos bíblicos van descubriendo cosas, han surgido descubrimientos de algunos rollos. ¿Se acuerdan del descubrimiento del rollo del Mar Muerto? Bueno, y ahí en el rollo de Isaías, por ejemplo, del rollo del Mar Muerto, se puede corroborar algunas cosas y vamos a tratar cosas doctrinales, ¿sí? Pero, como les dije, hay muchísimas cosas que se han ocultado de nosotros, ¿sí? Y va a ir saliendo a luz de a poco. El Padre es fiel. Así que vamos a ir descubriendo verdades, ¿sí? Como me decía en un comentario una de las hermanas, creo que era Liduvina, que tantos años había orado para que se le revele el Evangelio, las verdades, pero que no esperó que iba a ser a través de este programa que ha descubierto tantas verdades y tantas mentiras, dicen. Y así nomás también, como dijo la hermana Liduvina, va a aparecer un ministerio, va a aparecer algo que va a traer, el Padre va a usar como fuente para proveernos de verdad. Así como hoy está usando este programa para que muchos hermanos vayan descubriendo verdades. O este ministerio que nosotros tenemos, ¿sí? En el cual nos consulta con nosotros, nuestra congregación, a los pastores que trabajan con nosotros, y la gente va despertando. Bueno, yo no expliqué esto. Ahí donde dice gloria de los hombres no recibo, grandeza, honor de los hombres, ¿sí? Posicionamiento de los hombres no recibo, autoridad dado por los hombres humanamente yo no recibo. Ahí sí se puede transliterar esto. ¿Cómo lo tienen en griego? Esplendor, ¿verdad?
Ese es el verso 41. A ver cómo está en el griego este. Sí, esplendor estaba. Algo me acordé que estaba ahí. Ahí aparece, pero deriva de qué palabra. Doxa, ¿verdad? Honra, honroso, o sea, enaltecer a alguien, honrarle con algún cargo, con algún poder. Entonces lo que el Mesías está diciendo ahí, no, la honra que ustedes me quieren dar a mí, dándome algunos títulos o diciendo de mí que soy, humanamente no, eso yo no recibo. Lo que yo voy a hacer y lo que yo soy y lo que yo tengo que tener y los cargos y ministerio y autoridad que voy a tener, yo lo voy a recibir de mi Padre. Eso sí, eso es lo que estaba queriendo decir, transliterando un poco acá. Porque dice que yo conozco que no... ¿Qué dice? que dice que yo dice. que tú dices. que yo no conozco. Que no tenéis amor del Padre en vosotros. Porque no querían aceptar lo que el Mesías ha predicado. Porque si ellos tenían... Tener el amor del Padre es ya tener conexión con el Padre. Porque el amor es un poder, es una energía, es un sentimiento fuerte. Si yo tengo el sentimiento fuerte, la energía, el poder del Padre, el poder del amor del Padre en mí, entonces, ¿cómo yo voy a negar al Mesías y voy a estar acusándole de demonio, de Lucifer, de Satanás, de lo que sea, de falso profeta, de Belcebú? Porque así le tenían los fariseos al Mesías. Entonces, ¿qué clase de amor ellos tenían? Ellos no tenían amor con el Padre. En el lenguaje hebraico, ahabá, el amor, no tener amor para con el Padre era estar desconectado de Él. Porque es lo que más se usaba en el Antiguo Testamento, porque no se podía usar a Ruach HaKadosh. ¿No? Todavía no estaba muy de moda el uso del término Ruach HaKadosh o Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento casi no encontramos eso. Eso toma auge después ya, en el Nuevo Pacto, más por el Nuevo Testamento, ya que aparece esta palabra. Pero antes de usar el Espíritu Santo para referirse a la comunión con el Padre a través de un poder, se usaba ahabá, que es el amor. Y el amor es un sentimiento fuerte, es un poder energético, una energía poderosa. Cuando vos le abrazás a alguien y realmente sentís amor por alguien, y vos le abrazás a alguien, vos le transmitís esa energía de amor, esa persona siente. Por eso es que se dice la química. No sé si ustedes alguna vez escucharon. Hay química. Bueno, por algo es. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Verso 40. Probablemente dice, no buscaban obedecer con sinceridad, eran hipócritas, dice. La hipocresía es un pecado que atenta contra el amor, porque la hipocresía es una apariencia, una forma de vida falsa, dice otro acá. Porque no tenían amor al Padre. Claro, ellos de labio para afuera, supuestamente amaban al Padre, ¿verdad? Pero realmente eran hipócritas, aparentaban que amaban al Padre, pero desobedecían sus mandamientos, enseñaban todo mal, no amaban al prójimo y rechazaban al Mesías. ¿Cómo que aman al Padre, verdad? A ver, alguien más hizo otro comentario por aquí. La hipocresía, dice, es una apariencia, una forma de vida falsa y traicionera, dice. Oh, tranquilo nomás, ¿eh? El que es hipócrita te puede traicionar, sí, no te descuides. Si él está haciendo está haciendo falso contigo, ¿qué puede esperar de esa clase de persona? Claro que te puede traicionar.
Podríamos decir que lo que le traicionó al Mesías, todo lo que le traicionaron al Mesías eran hipócritas, o sea, andaban con él como si fuera que le quería, como le estaba escuchando, como le estaba obedeciendo, pero llega un momento y se le traicionan, se alejan de él, hablan de él, murmura contra él. Claro, ahí está Judas, por supuesto, hipócrita. Eh, bueno, yo creo que vamos a llegar a eso, porque si me llevan el comentario de por qué Judas fue hipócrita y demás, entonces vamos a entrar en un tema que tiene que ver con Judas, la hipocresía, el por qué y si él realmente estaba predestinado para eso, entonces todo el comentario me van a llevar por otro lado. Está bueno, no digo que está mal, pero no tenemos el versículo ahora preparado para hablar de ese tema. Porque si yo le sigo hablando de eso, vamos a salir de lo que realmente estamos estudiando. Pero es un buen tema que se podría hablar en los grupos y demás, o cuando llegamos a la parte donde Judas traiciona al Mesías, también pueden volver a hacer esa pregunta. Voy a estar atento, ¿sí? La disculpa del caso, por no, porque, ¿saben? Porque si yo empiezo a comentar, y a mí me gusta hablar de esto, les aseguro que yo mismo voy a salir mucho del tema. Por eso no quiero entrar en eso ahora, fuera de tiempo. Eh, Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Con la autoridad que le ha dado el Padre. Pues ese es el problema. Ellos no aceptaron que el Mesías vino con la autoridad del Padre como Mesías. Se puede entender de dos maneras, verso 43, respecto al nombre del Padre, que vino como enviado del Padre y con el nombre del Padre, dice, incluido en su nombre, algo así explicaste una vez. Ah, sí, expliqué yo eso, pero a ver, si el versículo tiene que ver, vamos a explicar un poquito. Pero no se preocupen, vamos a tocarlo otro versículo donde claramente podemos decir que el Mesías tenía el nombre del Padre. Por ejemplo, en este verso 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. No, en este caso el contexto es que él vino con la autoridad que le ha dado el Padre. Ahora, para hablar del tema que vos querés, mi querido hermano Alberto, tiene que decir ahí que él tenía el nombre del Padre, por ejemplo. Ahí sí, ya yo podía hacer ese comentario. Por eso voy a omitir ahora ese comentario que vos dijiste. Porque si yo te hago este comentario, voy a ser injusto con el que quiso que haga el comentario de Judas. Si fue predestinado para traicionar al Mesías, ¿verdad? Entonces no hice ese comentario. Voy a esperar llegar a ese versículo. Y tampoco te voy a hacer este comentario porque no tiene que ver eso de que si el Mesías tenía el nombre del Padre en sí o algo así. De hecho que sí tenía el nombre del Padre acortado, pero ese es otro tema. Y Judas no fue predestinado para traicionar al Mesías. Bueno, ya que le respondía, uno le fue, ven, me están llevando, me están forzando, no me tentéis. No me tentéis, mis hermanos, porque estoy muy tentado a hacer esos comentarios. A ver, yo he venido en mi nombre, a ver si tengo algún comentario respecto a ese. Tengo acá uno al 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? Claro, ellos se daban cargo unos a otros, se honraban unos a otros, pero muchos no tenían verdaderamente el llamado y la autoridad del Padre en su llamado y en su ministerio. Cosa que hoy día sigue sucediendo. Hay muchos que son líderes, que son pastores, que son maestros, maestras, diáconos, diaconisa, qué sé yo, cada título que aparece. Apóstoles, querubines, arcángeles. Pero, ¿quién le dio ese título? ¿Vino del Padre eso? ¿Viene con una unción aprobado por el Padre con el poder del Espíritu Santo?
o simplemente se autoatribuyeron, o alguien le dijo, vas a ser apóstol, o vas a ser pastor, o vas a ser diácono, diaconisa, o vas a ser un ángel querubín, o vas a ser un arcángel, o vas a ser un ángel. ¿Vino de hombre? Eso no sirve. No va a ir lejos con eso. Y este comentario no tiene nada que ver acá, hermano. He visto el video de ese supuesto apóstol que hizo el comentario, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. ¿Qué pensás del apóstol que dice que el reino va a ser en Torenza? No me salgan con Torenza. Sí, he visto el video, una locura, pero no tiene nada que ver. Pero el tipo iba en serio, ¿eh? Si vos mirás el video de su prédica, él iba en serio. Pero nosotros nos reímos porque es absurdo, ¿verdad? A ver qué más. Se entiende que venir en el nombre de alguien es venir en representación, dice. Ok, correcto. Dice en la antigüedad y hasta en nuestro día están los embajadores, representantes del gobierno de turno de tal país que vienen con autorización y poder de ese gobierno. Una autoridad que depende de otra autoridad mayor, dice. Se puede entender así el llamado o ministerio del Mesías o la identidad del Mesías. Si me equivoco, corrija, dice. Perfecto. No hay nada que corregir aquí, estoy totalmente de acuerdo. El Mesías es un embajador del reino del Padre y nos hace a nosotros embajador del reino también, de lo que va a ser el reino de la resurrección, el reino milenial, el reino del Padre. Bueno, claro, él viene y representa a un gobierno. ¿Y quién es el gobernante mayor? El Padre. Le envía a él como representante. Y él representó ya ese reino aquí en la tierra, lo que va a ser el reino de justicia del Padre, porque él vino a enseñar lo que va a suceder en ese reino. El problema es que muchos no creyeron nomás. ¿Qué más tenemos aquí? Algunas preguntitas. Dice, una autoridad que depende de otra autoridad o es la misma. No, 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 no. Ahí ya entramos en otra cosa. No tiene nada que ver. Si te dice que el Mesías dependía de una autoridad superior, ¿cómo va a ser la misma autoridad ambos? O sea, la misma persona con una misma autoridad, no. Dos, porque yo al Padre no le quiero llamar persona, hermano. Él es un ser, una entidad superior. El Mesías sí podemos decir que es persona. Entonces, ¿cómo va a venir a decirme acá que este, al tener la misma autoridad, que son la misma persona, algo así, ¿verdad? Tiene que tener un sostenimiento bíblico muy fuerte para eso. La autoridad es del Padre. Y el Padre le trasladó al Mesías. ¿Entiendes? Pero el Mesías estaba sujeto al Padre. Y administró ese poder del Padre con respeto. No abusó de ese poder. Tenemos un ejemplo de las personas que cuando tienen poder, ¿cómo son? Los reyes, los príncipes, los presidentes, ¿son justos? Imagínate si le da esa capacidad, si el Padre le daba realmente a estos reyes, a estos príncipes del mundo, la capacidad de hacer lo que hizo el Mesías, nos van a destruir a todos. Increíble. Pero el Mesías no, el Mesías supo usar ese poder equilibradamente. A ver qué más tenemos aquí. El Mesías mismo dice que muchos vendrían como falsos representantes, dice, o enviado ungido del Padre, falso Cristo, falso Mashiach. Estos son los que vienen en sus propios nombres. Correcto, Ariel, así mismo es. Claro, están estos también los que
los que dicen que son mesías y que ya están en el mundo. ¿Sí? Que dice que son en Perú, creo que en Brasil hay otro. Es que nunca me acuerdo de qué país era esta mujer también que decía que era el Cristo. Pero viene, ellos en su propio, ellos están representándose a sí mismos. No viene de parte del Padre. Y bueno, y pasa lo mismo, por eso dije, pasa lo mismo con los ministerios. Muchos se autoatribuyen ministerios, pero que no tienen la autoridad del Padre, no van por la Escritura, predican otra cosa, enseñan otra cosa, profetizan falsamente. Entonces, ¿cómo podemos decir que viene del Padre su unción o su llamado, su ministerio? A eso nomás. A ver, otro comentario aquí del 4:24. En Juan 12:28, el Mesías ora al Padre para que Él sea glorificado dando poder al Mesías, dice, para realizar un milagro. Juan 12:28 dice, bueno, vamos a estar cuando alcanzamos Juan 12:28, vamos a entrar en esos comentarios, pero no está de más que lo anoten los hermanos y puedan corroborar eso, ¿verdad? Muy adelantado ya va. No es literal. No es literal, verso 45. La presencia de Moisés. A ver, permíteme, voy a leer. Acá pregunta, dice, la presencia de Moisés en el juicio final. Entonces, ¿es literal o cómo se debe entender? Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O los judíos creían que Moisés iba a dirigir el juicio final. Dice, tampoco. No, acá no te está diciendo el Mesías que Moisés va a estar. No encontramos eso en el libro de Apocalipsis, nosotros, hermanos. ¿Quién va a estar guiando? ¿Quién va a estar en el juicio final? El Padre y el Hijo, ¿verdad? Ahora, el problema es que le confunden a ustedes acá que aparece Moisés. Acá otra pregunta. ¿Es real que Moisés va a hacer el juicio con el Mesías? ¿O cómo lo tenés en el griego? ¿O fue mal traducido? Dice acá. Vamos a mirar en el griego, verso 45 sería. A ver, Juan 5, 45. Vamos a entrar en la Biblia griega acá, lo más confiable. 5:45, a ver qué nos dice. No estén pensando que yo lo acusaré de ustedes hacia el Padre. Está siendo él acusando de ustedes. Moisés también dice, sí, hacia en el griego está Moisés, pero no porque en el griego está Moisés, eso quiere decir que Moisés literal va a estar acusando. Ahora, según el hebraísmo, para los judíos, mencionar a Moisés y a los profetas, ¿qué significado tiene? Moisés y los profetas, ¿qué significa? Ahora, hablando teológicamente, bíblicamente, hebraicamente, para los judíos, ¿qué significa Moisés y los profetas? La escritura. Entonces ahí podemos entender que cuando el Mesías está diciendo en el verso 45, no, vamos a tratar de transliterar aquí para que las hermanas o hermanos entiendan. Dice, no piensen ustedes que yo les voy a acusar delante del Padre. Hay quien les va a acusar. El escrito, la escritura, ¿sí?, en quien ustedes tienen la esperanza. ¿Cuál es la escritura que en ellos tenían la esperanza? El Pentateuco, la Torá. La Torá, el Pentateuco. A través del Pentateuco van a ser ustedes juzgados. ¿Hicieron lo que dice ahí? ¿Hicieron lo que dice la Torá o no hicieron? ¿Hicieron lo que dice la Torá y que yo les enseñé o no lo hicieron? Porque el Mesías también enseñó a Moisés o enseñó la ley. Es decir, que en el juicio final se va a llevar en cuenta si se hizo lo que el Padre, si se cumplió algunas leyes que el Padre entregó a través de Moisés, tanto para los judíos de ese tiempo, para los judíos del tiempo del Mesías y para los gentiles que nos convertimos, ¿sí?, en tiempos del Mesías y en estos tiempos.
¿Hay mandamientos de Moisés que nosotros como gentil tenemos que cumplir? Sí. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿O dejamos de cumplir porque nos dijeron que no tenemos que cumplirlo porque estamos bajo la gracia? Hay que tener cuidado. ¿Y cómo se puede comprobar que se va a estar leyendo, mirando el Antiguo Testamento o la Torá en el juicio final? ¿Hay más versículos que nos muestre esto? Yo creo que sí. Yo creo que si nos vamos a Juan capítulo 12, a ver, si no me falla la memoria, si nos vamos a Juan capítulo 12, creo que vamos a entrar ahí en el verso 49 más o menos. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso lo encontramos en el verso 12, 49, 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento. Moisés. Acá podemos entender Moisés, la ley. Bueno, y es el Mesías enseñó los mandamientos de la ley. A ver si encuentro algún 12. Me gustaría que vayan un poquito analizando un poquito antes, 12, 48, 47 por ahí. Está fallando esta Biblia. Vamos a abrir otro acá. Justo cuando está candente la cosa, alguna energía maligna no quiere que ustedes sepan algo aquí, pero vamos a recurrir a lo tradicional aquí. A ver, Juan 12. Increíble cómo empezó a trabar las aplicaciones. Juan 12. Dame tiempo, baby. 47. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que oye mi palabra y no las guarda. ¿Cuál era la palabra que el Mesías enseñaba? La ley de Moisés. El que no obedece la ley de Moisés que el Mesías enseñaba y aún está vigente, aún para nosotros en el nuevo pacto y no obedecemos, dice el Mesías, dice, no, no, yo no me preocupo, ¿verdad? Porque yo no voy a estar juzgando ahora, a eso se refería en ese momento. Pero el que rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras, está en el verso 48, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Oh, ahí está. Y ahí, ¿qué palabra habló el Mesías? Según verso 49, 50. ¿Cuál fue la doctrina que el Mesías enseñó? Lo que el Padre le dio. ¿Y qué doctrina le dio el Padre al Mesías? ¿Cuál era la base de la doctrina de la enseñanza del Mesías? La ley de Moisés. Quiere decir que, entonces, cuando habla de Moisés ahí, en el verso, creo que era 45, está hablando entonces de la ley que el Mesías enseñó, de los mandamientos que el Mesías enseñó. Y esto lo pueden corroborar otra vez después en Apocalipsis, en el juicio final. Apocalipsis, el juicio final, el trono blanco, donde dice que se va a abrir el libro de las obras. Y allí, según sus obras, van a ser juzgados. ¿Y cuáles son las obras que le va a condenar a alguien? La desobediencia a los mandamientos que ha enseñado el Mesías. La desobediencia al Padre. Esas son tus obras. ¿Y cuáles son tus obras justas? La obediencia, lo que el Padre enseñó y tú le obedeciste. ¿Y cuáles son esos? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa la obediencia al Padre que enseñó el Mesías? Obedecer los mandamientos que enseñó el Mesías. ¿En qué se basa desobedecer la voluntad del Padre que enseñó el Mesías? Desobedecer los mandamientos del Padre que enseñó el Mesías. No hay de otra. Así que, mis queridos hermanos, es hora de ajustarse los cinturones de la fe, analizar bien esto, ¿sí? Estudiarlo bien
el juicio ante el gran trono blanco, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Desde que el Mesías está hablando hasta Apocalipsis, tiene que ver que vamos a ser juzgados por Moisés o por no guardar los mandamientos que el Padre dio a Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta hoy día hay mandamientos de la ley de Moisés en el nuevo pacto que nosotros tenemos que cumplir, porque si no lo hacemos, estamos en desobediencia. ¿Por qué? Si nosotros desobedecemos los mandamientos de la ley del Padre, eso se llama pecado. Primera de Juan 3:4. Matar, robar, idolatría, ¿sí? Y muchas otras cosas. Esos son mandamientos de la ley que el Padre dio a Moisés, que hoy día nosotros, y hay más leyes, ¿sí? Hay más leyes que muchas veces lo estamos guardando y está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está entre los mandamientos que el Padre dio a Moisés, y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, hermanos, espero haberlos ayudado con esto. Hasta aquí nuestro programa al día de la fecha. Inyección de esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Bendición Lampa, a través de Inyección de Esperanza, la Radio Voz Bíblica, a través de Atlantis FM y Eclipse FM, el programa La Hora y la Verdad. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.